El dolor no es una puñalada, como dicen los poetas. Es una corriente lenta y sucia que se acumula en las rodillas y te obliga a arrodillarte justo cuando creías que podías seguir caminando. Me arrodillé allí, no en el barro, sino en el mármol reluciente del salón de eventos, un mármol tan pulcro que reflejaba la luz de los candelabros como agua quieta, y vi mi propio rostro pálido y viejo, duplicado en el suelo, 2 veces humillado. ¿Cómo se aprende a vivir con la parte de ti que siempre elige el amor que duele? La voz de Vera, aguda y metálica como una cuchilla afilada, atravesó la música de cuerda que hasta ese instante había sentido como un abrazo suave. «Tú no eres familia, quédate fuera de las fotos». No usó mi nombre, por supuesto, solo el pronombre anónimo, tú. La palabra que se usa para nombrar lo que estorba. El silencio que siguió fue peor que el grito. Un silencio espeso, lleno de vergüenza ajena, que se pegaba a la piel como el sudor frío. Me quedé inmóvil, sintiendo el peso de todos los ojos clavados en mi nuca. Los tíos que me conocen de toda la vida, los amigos de mi difunto esposo que me vieron criar a Ricardo, las damas de honor que sonreían con esa mezcla de curiosidad y desprecio que solo se reserva para el drama público. Ricardo, mi hijo, el hombre por el que había sacrificado mi carrera, mi juventud y la posibilidad de volver a amar después de la muerte de su padre, se quedó quieto. Su mano no se movió hacia mí. En cambio, se aferró al codo de Vera, como si ella fuera el ancla y yo la tormenta que amenazaba con arrastrarlos a ambos. Su rostro, que debería haberme parecido familiar, era una máscara tensa, blanca de ira o de miedo, pero no de amor. ¿De verdad el amor de una madre se convierte en ceniza tan fácilmente? Había viajado 1000 kilómetros para estar allí. Había pagado el vestido de novia de Vera, un acto que ella misma había calificado de necesario porque su familia no entendía de telas finas. Había pasado la última semana asegurándome de que cada detalle en la hacienda estuviera perfecto, el lugar que, irónicamente, su bisabuelo le había dejado a mi esposo y que ahora usábamos para la boda. Y ahí estaba yo, a 5 metros de la cámara, borrada del marco, una mancha de tinta que había que quitar. ¿Escuchaste, Elena? La voz de Vera era más baja ahora, pero más venenosa. Las fotos son solo para la familia directa. Subrayó la palabra directa, como si mi sangre fuera de un linaje inferior. Cerré los ojos, no por un segundo, sino por un tiempo que pareció abarcar toda mi vida de madre soltera. Recordé la noche en que Ricardo tuvo fiebre tan alta que sus labios se pusieron azules y yo conduje bajo una lluvia torrencial con él en mi regazo hasta la única clínica abierta a kilómetros. Recordé el sabor amargo de la soledad que bebí con cada taza de café mientras trabajaba hasta las 3 de la mañana para pagar su universidad. Recordé la alegría pura y sin adornos que sentí cuando él me llamó para decir: «Mamá, me gradué, y todo es gracias a ti». ¿Era este el pago? ¿Este descarte limpio y público? No dije nada. Abrí los ojos, recogí el bolso de mano que había dejado sobre una silla, mi bolso, regalo de mi hermana, la única persona que me recordaba que yo era más que la madre de Ricardo, y me di la vuelta. No lloré. El llanto es para las heridas que aún tienen esperanza de curarse. Esto era una amputación. Caminé lentamente hacia la salida, sintiendo el mármol frío bajo mis zapatos, el murmullo de las conversaciones que se reiniciaban a mis espaldas, llenas de cotilleo y falsa piedad. Mi cuerpo se movía con una rigidez digna, el tipo de rigidez que uno solo puede alcanzar cuando cada fibra de su ser está gritando, pero el alma ha decidido silenciarse para siempre. Cuando llegué a la puerta de la hacienda, el sol de la tarde bañaba los jardines. Olía a hierba recién cortada, a rosas blancas que yo misma había pedido, y a la salinidad suave del estanque artificial. Era un lugar hermoso, un monumento a una familia que ya no existía. Crucé el umbral. ¿Desde cuándo la dignidad de una mujer se mide por la cantidad de ruido que hace al retirarse? Subí a mi auto, un sedán discreto que ya tenía sus años, el que me recordaba que la vida de una madre soltera se gasta en cosas prácticas, no en lujos.
Encendí el motor. El rugido fue fuerte en el silencio del estacionamiento. Puse la primera marcha. No conduje hacia la ciudad. Conduje hacia el anexo de la hacienda, la pequeña casa de campo que solía usar el capataz, convertida ahora en un estudio amueblado y cómodo que yo usaba cuando visitaba el lugar. Era mi refugio, mi derecho de piso. Una vez dentro, cerré la puerta con llave. La habitación olía a madera antigua y a lavanda, un olor que calmaba el temblor que sentía en los huesos. Me quité el vestido elegante que había elegido con tanto cuidado para la ocasión, un vestido color ciruela que pensé que me hacía ver sofisticada, no desvalida, y lo tiré sin cuidado sobre la silla. Me puse una bata vieja y suave y me dejé caer en la cama. ¿Por qué siempre he sentido que el amor de mis hijos requiere el sacrificio de mi propia piel? La luz se filtraba por las contraventanas de madera. Podía oír muy a lo lejos el pulso ahogado de la fiesta, el bajo, la risa, el eco de una felicidad a la que ya no pertenecía. Me quedé allí, en la quietud protectora del anexo. La quietud. Era un lujo que rara vez me permitía. Siempre había ruido en mi vida, el ruido de las ollas, el ruido de los libros escolares cayendo, el ruido de mi propia ansiedad latiendo contra mi cráneo. Pero este silencio era diferente. No era la ausencia de sonido, era la ausencia de necesidad. Nadie me necesitaba aquí. Y en esa ausencia, en esa terrible e innegable liberación, algo se rompió dentro de mí. No era dolor, sino claridad. Me levanté de la cama, me acerqué al escritorio pequeño que usaba para revisar las cuentas de la propiedad y saqué una vieja caja de lata de galletas. No contenía galletas. Contenía lo que yo llamaba mi botiquín de emergencia. Una libreta de notas, un bolígrafo con tinta que fluía con suavidad y los documentos importantes de la hacienda, los títulos de propiedad, las escrituras, las claves de las cajas fuertes. La hacienda. Ricardo no la había heredado mi esposo. Y al morir mi esposo, pasó a ser propiedad de una sociedad de la que yo, Elena Montalvo, era la administradora única y dueña mayoritaria de las acciones. La había mantenido, la había pagado, había supervisado la cosecha de mango y la producción de mezcal en los terrenos. Él vivía en la ciudad, gastando el dinero, mientras yo la mantenía viva. La hacienda era su escenario, pero era mi patrimonio. Me senté en la silla de madera, cogí el bolígrafo y empecé a escribir en la libreta. No era una carta de despedida, era una lista fría y metódica, el tipo de lista que me recordaba que yo aún tenía poder en este mundo. Cancelación del permiso de uso. La boda terminaría a medianoche. El permiso de uso del salón se extendía hasta las 8 a la mañana del día siguiente para el desmontaje. Seguridad. Llamar al jefe de seguridad, don Pedro. Explicarle la situación de manera profesional. El contrato de uso de la propiedad para eventos termina a medianoche. Mañana no se permitirá la entrada a nadie de la familia García, Vera, ni a sus proveedores personales. Solo entrarán mis empleados. Cuentas. Bloquear el acceso de Ricardo a las cuentas bancarias vinculadas a la hacienda a primera hora de la mañana. Él solo tenía acceso a los fondos operativos. Desalojo. Redactar un mensaje claro y conciso para Ricardo. ¿Acaso el límite más cruel es el que una se niega a poner a tiempo? El pulso de la fiesta se hizo más fuerte. Podía distinguir la voz de Vera riendo, una risa que me recordaba la vez que le escuché burlarse de mí por teléfono, pensando que yo no estaba escuchando, llamándome la vieja tonta que paga por todo. Terminé mi lista. Guardé la libreta y cogí el teléfono. Escribí el mensaje. Ricardo, espero que tu boda sea todo lo que deseaste. En tu apuro por excluir a quien te dio todo, olvidaste un detalle logístico. La hacienda está a mi nombre. Tienes 24 horas para desalojarla, retirar tus pertenencias y entregar las llaves al capataz. Lo leí 2 veces, sin sentimentalismos, solo hechos. Mi mano no temblaba, no lo envié, aún no. Quería que la luna de miel de Vera fuera lo más hermosa y perfecta posible.
Quería que se sintiera intocable por una noche más. Quería que la caída fuera desde una altura vertiginosa. Me quedé sentada hasta el amanecer, mirando cómo el cielo pasaba de un negro aterciopelado a un azul pálido y luego a un rosa lechoso. El ruido de la fiesta se había extinguido horas antes, reemplazado por el canto temprano de los pájaros y el ruido industrial y familiar de la maquinaria agrícola que empezaba a operar en los campos. A las 6 de la mañana pulsé enviar. A veces la venganza no es un plato frío, sino un desayuno tranquilo. A las 8 de la mañana estaba sentada en el pórtico del anexo, tomando un café amargo y observando a don Pedro, el capataz, un hombre con rostro curtido y ojos que habían visto demasiadas cosechas y demasiados dramas familiares, supervisar a su equipo. Estaban colocando una cerca provisional alrededor del jardín de la casa principal. «Señora Elena», dijo don Pedro, acercándose con su gorra de paja en la mano, «¿está segura? Hay muchas cosas de los señores recién casados aún dentro, regalos, ropa». «Estoy segura, Pedro», respondí, sintiendo el peso de mis 60 años sobre los hombros. «Esto no es sobre las cosas, sino sobre el respeto. Las cerraduras están cambiadas. Si no desalojan antes de las 6 de la mañana de mañana, todo será embalado y enviado a una dirección que me proporcionen. Pero no podrán entrar a la casa. Nadie». Pedro asintió, su rostro inexpresivo. Él sabía de dónde venía Ricardo y sabía de dónde venía el dinero que mantenía sus tierras. ¿De verdad se puede deshacer una vida de amor incondicional con un simple cambio de cerraduras? Esa pregunta me atormentó mientras daba el primer sorbo a mi café. No era amor, lo sabía. Era desesperación. Desesperación por recuperar una versión de mí misma que Ricardo había gastado por completo. A las 9:17 a.m., mi teléfono vibró como si estuviera a punto de explotar. No era una llamada, sino una ráfaga de mensajes de texto, todos en mayúsculas. ¿Qué significa esto? La policía va a intervenir. Esto es ilegal. Mamá, necesito las llaves. No puedo entrar a buscar mis cosas. ¿Me estás bromeando? Esto es la maldad absoluta. Nuestra luna de miel comienza en 3 horas. Leí los mensajes con la misma frialdad con la que había bebido mi café. La palabra que más me hirió no fue maldad ni ilegal, sino la que faltaba. Lo siento. El dolor es selectivo. Finalmente mi teléfono sonó. Ricardo. Su número brillaba en la pantalla. Lo dejé sonar. El sonido era estridente, exigente, el mismo tono que usaba cuando era un niño pequeño y se negaba a aceptar un no por respuesta. ¿En qué momento la necesidad de un hijo se transforma en el derecho a la explotación? Respiré hondo. Lo dejé sonar una segunda vez y una tercera. Quería que se sintiera impotente, que experimentara la frustración que yo había sentido cuando era una madre sola, luchando contra un mundo que no le daba tregua. A la 4ª llamada contesté. Mi voz sonó sorprendentemente tranquila, casi distante. «Hola, Ricardo». «Mamá». Su voz era un gruñido ahogado, una mezcla de histeria y rabia. «¿Qué demonios significa este mensaje? Vera está gritando. La seguridad no nos deja entrada a la casa principal». «Significa exactamente lo que dice el mensaje, cariño», respondí, usando el término cariñoso, que sentí como un escalofrío en la lengua. «Tienen 24 horas. El contrato de arrendamiento terminó a medianoche». «Pero es la hacienda familiar, la de papá». «Y yo soy la dueña legal y administradora, como lo he sido durante 20 años», le corregí, sintiendo una punzada de amargura. «Tú eres un accionista minoritario y no tienes autoridad para desalojar a otros propietarios». El silencio se alargó, lleno de la respiración rápida de Ricardo. Luego, la voz de Vera se coló por la línea, histérica. «Dile a la vieja que deje de hacer el ridículo. Dile que si no nos da las llaves, le arruinará su patético negocio de mezcal». Aquí estaba, la crueldad en su estado puro, el ataque directo a lo único que me quedaba además de mi hijo, mi trabajo, mi independencia. «¿Escuchaste eso, Ricardo?», pregunté, mi voz cayendo a un susurro frío, más peligroso que cualquier grito. «Mamá, por favor»,
suplicó ignorando a Vera. «Solo dame las llaves. Tenemos que sacar los pasaportes, los regalos y, mamá, necesito las llaves de la hacienda». Era la prueba que necesitaba. No preguntó por mi salud, ni por mis sentimientos, ni por la humillación pública del día anterior. Solo por las llaves, el símbolo de su conveniencia. Respiré hondo, aspirando el olor a tierra húmeda y café. Contuve la avalancha de dolor que intentaba romper mi compostura. Y entonces le dije las 4 palabras que me había prometido. «Ya no soy tu madre». Colgué. El teléfono sonó inmediatamente, pero lo apagué. El silencio fue abrumador, liberador. El dolor regresó, por supuesto. Un dolor más antiguo que la humillación de la boda. Un dolor que se remontaba a la primera vez que sentí que Ricardo me veía como un obstáculo o un cajero automático en lugar de una persona. Me quedé mirando el campo, los trabajadores moviéndose como hormigas, el sol ascendiendo. ¿Qué era más doloroso? ¿La verdad brutal o la mentira tierna que había vivido durante tanto tiempo? Sabía que la frase «ya no soy tu madre» era una exageración histérica, pero en ese momento se sintió como la única forma de trazar una frontera inamovible. Yo era su madre biológica, sí, pero el rol de madre que soluciona, paga y se deja humillar había muerto. Esa tarde, el drama se desarrolló como yo había previsto. Ricardo, desesperado, apareció en el anexo, golpeando la puerta. Le dije a don Pedro que no lo dejara pasar de la cerca provisional. Lo vi desde la ventana. Mi hijo, un hombre de 30 y tantos años, impecable con su traje de diseñador, gritando a un anciano capataz que lo había visto crecer. «Mamá, sal de ahí, esto es demencial. Vera está llorando, estamos perdiendo nuestro vuelo a Santorini». Vera no lloraba por amor, lloraba por las vacaciones perdidas. Finalmente, Ricardo se rindió, frustrado. Tuvo que ir a una tienda de segunda mano a comprar ropa, mientras sus pasaportes y regalos estaban encerrados en la que él creía que era su casa. Tuvo que llamar a su suegro para que le prestara dinero, una humillación que yo sabía que le dolería más que mi silencio. A la medianoche se fueron. Vi su coche, el que yo le había ayudado a pagar, salir a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo. El silencio que siguió fue diferente al de la mañana. Era un silencio ganado. Los días siguientes fueron extraños. Permanecí en el anexo, sintiendo la hacienda respirar a mi alrededor. Era como una mujer que, después de años de ser habitada por otros, finalmente se recupera a sí misma. Entré en la casa principal. Los salones de baile estaban vacíos. La decoración de la boda había sido desmontada y enviada de vuelta a la ciudad. Pero la casa seguía oliendo a ellos, a perfume caro, a champán, a la prisa de una vida que no me pertenecía. Encontré el desorden que habían dejado en el ala privada. Regalos sin abrir, envoltorios de papel de seda tirados en el suelo, una maleta medio hecha con la ropa de Vera desparramada. Me senté en el sillón que había sido de mi suegra. Puse mis manos sobre la tela y sentí el peso de la historia. ¿De dónde viene la creencia de que podemos comprar la felicidad de nuestros hijos? Yo no solo había pagado por la hacienda, había pagado por la ilusión de que ser una madre soltera y trabajadora era suficiente, que mi sacrificio sería visto, honrado y devuelto con afecto, no con demandas. Hice un inventario, no de las cosas, sino de mis fallos. Fallo 1. Creer que la presencia física era lo mismo que la conexión emocional. Fallo 2. Sustituir la autoridad con dinero. Fallo 3. Dejar que mi identidad se redujera a la palabra madre. Tomé las pertenencias de Ricardo y Vera, las empaqué con cuidado, no con rabia, sino con la misma frialdad con la que había gestionado las cuentas bancarias. Eran pruebas, ya no posesiones. ¿Cuánto de lo que llamamos amor no es más que miedo a la soledad? Encontré sus pasaportes escondidos debajo de un jersey de Vera. Los cogí, sintiendo el papel áspero bajo mis dedos. Podría enviárselos por mensajería y permitirles irse a Santorini. O podría no hacerlo. Me reí. Una risa seca, sin alegría. No era maldad, era un juego de poder.
Decidí que el universo no quería que tuvieran una luna de miel, o más bien, que el universo me había elegido a mí para imponer el precio de la decencia. No los envié. El teléfono de la casa del anexo, un aparato anticuado que solo usaba para los negocios de la hacienda, sonó 2 días después. ¿Diga? Elena. La voz era de mi hermana Sofía, suave y con un tono de preocupación mezclado con fascinación. He oído rumores. Sofía lo sabía todo. Ella era mi caja fuerte emocional, la única persona que entendía el intrincado baile de la amargura y el amor que sentía por Ricardo. ¿Qué has oído?, pregunté, mi voz inexpresiva. Que le cambiaste las cerraduras de la hacienda el día después de la boda, que no tienen sus pasaportes, que estás viviendo en el anexo, sola. Exacto, respondí. Hubo una larga pausa al otro lado. Elena, ¿estás bien? ¿Qué te dijo Ricardo? Me preguntó por las llaves, dije, sintiendo el viejo dolor punzar, y por su vuelo. Y yo le dije que ya no era su madre. Sofía no se rió. Hubo un silencio pesado de entendimiento profundo. Dios mío, qué liberación. ¡Oh, qué locura!, corregí. No, dijo Sofía, su voz firme. Es la primera vez en 20 años que has dejado de ser su sierva. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a vender la hacienda? No, voy a quedármela. Le expliqué mis planes. Iba a mudarme a la casa principal. Iba a vivir allí sola, por primera vez en mi vida. Iba a usar mi propiedad, mi dinero, para mí. Voy a redecorar, dije, una pequeña sonrisa asomando por las comisuras de mis labios. Voy a pintar el salón de un color que a Vera le dé terror. Voy a vivir mi vida. La llamada de Ricardo llegó 3 días después. No al móvil, sino al teléfono de negocios de la hacienda. El tono era diferente. No era rabia, sino súplica. Y en el fondo, una nota de miedo genuino. Mamá, por favor, necesitamos los pasaportes. Estamos en un hotel caro, no podemos quedarnos. Vera no deja de llorar. Ah, la famosa luna de miel en Santorini, dije con sequedad. Me temo que el universo tiene otros planes. ¿Me vas a castigar el resto de mi vida por el error de Vera? ¿Cuándo dejó de ser un error y se convirtió en una elección deliberada? No te estoy castigando, respondí, la voz serena. Estoy trazando un límite. Venderé tus pertenencias en línea para pagar el hotel en el que estás ahora. Te enviaré los pasaportes por mensajería urgente, a cambio de una sola cosa. Lo que sea, mamá, lo que sea. Quiero que me escribas una carta a mano, sin la ayuda de Vera. Quiero que me expliques, sin adornos ni mentiras, por qué creíste que era aceptable humillarme en público y luego solo preguntar por las llaves y el dinero. Hubo un silencio de resistencia. No voy a escribir una carta, mamá. Soy tu hijo. Entonces quédate en el hotel, Ricardo, sin pasaportes, sin regalos, sin luna de miel. Tu madre te ofrece esta última lección. El respeto es un precio que no se negocia. Colgué. Pasaron 2 semanas. La hacienda se sentía como una fortaleza. Había contratado a nuevos diseñadores de interiores que se reían con mis ideas de colores fuertes y muebles modernos. Estaba deshaciendo 20 años de gustos que habían sido impuestos por otros. Un martes por la mañana, un sobre manila llegó al anexo. Era la letra de Ricardo. Temblaba. Era desordenada. La tinta estaba corrida en algunas partes. Abrí la carta con la misma reverencia que se le da a un documento histórico. No era una disculpa. Era un intento de explicación. Siempre estuviste ahí. Siempre lo resolviste. Creo que dejamos de verte como una persona con sentimientos. Solo eras la solución. Cuando Vera gritó, pensé, es solo una foto, no es importante. Mamá lo entenderá, siempre lo hace. Y cuando me di cuenta de que te habías ido, solo pensé en las consecuencias, el vuelo, el dinero, el caos. Tienes razón. Nunca te pregunté cómo estabas. Solo pregunté por las llaves. Y la razón por la que no quería escribir esta carta es porque, al hacerlo, tengo que admitir que fui un hijo terrible.
Y eso duele más que no tener la hacienda. Sinceramente, te estoy pidiendo esto porque necesito el pasaporte, no porque me haya arrepentido. Pero si sirve de algo, me arrepiento de no haberte visto. La carta no era perfecta, pero era verdadera, una verdad que dolía, pero que no estaba cubierta de capas de mentiras y sentimentalismo. Era la verdad de un hombre que se estaba dando cuenta de que había fallado terriblemente. Lloré sobre la carta. Lloré por la madre que había sido, por el niño que ya no existía, y por el hombre que quizás, solo quizás, podría ser un día. Cogí los pasaportes de una caja fuerte recién instalada y se los envié por mensajería urgente, sin nota, sin frases ingeniosas, solo el silencio digno de quien finalmente ha recuperado su voz. Hoy me senté en mi nuevo salón. Las paredes son de un verde profundo que me recuerda al mar de mis sueños. El sofá es de terciopelo y es solo para mí. Ricardo y Vera se fueron a Santorini, 2 semanas después de lo planeado. Recibí una postal, solo una foto del mar azul, sin mensaje. ¿El perdón es una obligación o un regalo que solo una misma puede darse? No lo sé. Lo que sí sé es que ya no vivo arrodillada, vivo de pie. He vuelto a pintar, he vuelto a leer. He aprendido a cocinar solo para una persona, una habilidad que me sorprendió descubrir que no tenía. El silencio de la hacienda, que antes me recordaba mi soledad, ahora me recuerda mi soberanía. Mi historia no termina aquí. Está abierta. Está llena del potencial de un campo fértil, de una nueva cosecha. Sé que volverá a llamar. Sé que Vera intentará manipular, que Ricardo intentará negociar, que la familia chismeará. Pero no importa. La nuera ya no puede gritar, «Tú no eres familia», porque la familia ya no se define por la sangre o el afecto forzado, sino por los límites que estoy dispuesta a defender. Y si vuelve a pedirme algo, sé exactamente lo que voy a decir. No. Y en esa pequeña y perfecta palabra está toda la esperanza que necesito para el resto de mi vida.